Bueno, venga, empiezo. Muchas gracias por los aplausos, chicos, que todavía no he hecho nada. Me llamo Jorge, ¿vale? Soy desarrollador frontend, llevo en la industria... Se me oye bien, ¿no? Y la pantalla va bien y todo. Vale, fantástico. Llevo en la industria, pues, 8 años más o menos y nada, he tocado varias cosillas, pero sobre todo me especializo en front, con React, con CSS y voy a hablaros un poquillo de variables en CSS. Ayer estuvimos los ponentes reunidos y la verdad es que comentando un poquito la jugada, estábamos de acuerdo en que este es uno de los cambios más importantes que ha traído CSS estos últimos años, quizá junto con Flexbox y tal. Y esto es nivel de introducción, o sea que voy a suponer que no habéis visto esto en la vida, que es un concepto nuevo para vosotros y voy desarrollando un poquito la sintaxis, el cómo funciona y luego, si nos da tiempo, vemos alguna cosilla un poquito más avanzada y más chula, pero bueno, ese es un poquillo el plan, ¿vale? He dividido la presentación en 5 bloques, que es historia, es un poquillo de dónde viene esta sintaxis, de dónde se origina. Luego ver la sintaxis en general, para cómo se utilizan, qué restricciones de nomenclatura tienen y demás, que es bastante sencillita. Podéis salir de aquí siendo expertos en variables CSS. Más detalles de la especificación, pues, casos un poquito más reales, más allá de lo que es la sintaxis básica. ¿Vale? Luego los errores, hay algunas restricciones, hay cosas que no se pueden hacer, qué pasa si no los utilizo bien, pues vamos a ver un poquillo qué pasa en esas situaciones. Y finalmente casos de uso, ¿vale? Vamos con los conceptos que he ido introduciendo en los puntos anteriores, pues veremos un par de aplicaciones construidas con variables CSS que enseñan sus bondades. Obviamente es un caso súper bonito en que tienes unos beneficios astronómicos con muy poquito código, pero es para que os deis una idea de la potencia de esta feature que tiene CSS. Así que, bueno, todo el código fuente que voy a compartir, toda la presentación, todo está en un GitHub. Mi nombre es Code Jorge. Si más adelante os interesa repasar o no queréis prestar atención, pues está todo ahí. Si os queréis ir a otra charla sabiendo que está todo ahí, es el momento. Pero bueno, eso, que no os preocupéis por tomar apuntes, por nada, porque además de que lo están grabando, todo el código está ahí. A ver, vale. Historia. ¿Cómo comienza todo? Pues antes de las variables en CSS, muchísimos frameworks preprocesadores que seguramente os suenen, como Sass, como Less, Stylus y demás, ya tenían algo bastante parecido. Lo que pasa es que había una diferencia muy importante en cuanto a funcionamiento. Los que hayáis trabajado con algún preprocesador, recordaréis que la variable, pues, por ejemplo en SCS tú definías $height, y eso era una variable a efectos de SCSS, le asignabas un valor y lo podías usar libremente en tu código, ¿vale? Y esto es un poquito más fácil que pues estar poniendo 40 píxeles en 12.000 sitios, esto es un poquito más legible y demás. El tema es que esto no es una sintaxis que entendían los navegadores, esto es anterior a que los navegadores tuvieran soporte para las CSS variables. Entonces, durante la fase de compilado del SCSS a CSS real, que es luego lo que al final se ejecuta y lo que está en los navegadores, esas variables desaparecían, ¿vale? En el código CSS final no había ni rastro de estas variables. Es decir, al final lo que se hacía era una sustitución, se hardcodeaba todo y pues a partir de ahí seguíamos, ¿vale? Las variables en CSS son diferentes porque este CSS nativo es una cosa que sí que entienden los navegadores, es decir, un navegador reconoce que hay una variable que su valor son 40 píxeles. Entonces, puedes utilizar eso en pues, las distintas clases o subclases, en distintos momentos del CSS, puedes hacer cálculos con ello y demás, pero es una variable que entiende, no es una variable que luego haya que compilar y traducir un valor real, sino que se utiliza directamente, ¿vale? Es una sintaxis pues, mucho más potente. La siguiente inevitable pregunta es, ¿lo podemos utilizar en nuestros proyectos? ¿Alguien se anima a responder? ¿Tenéis? ¿No? Joder, estáis timidillos. Bueno, la respuesta es más bien sí, ¿vale? Se puede usar en todas partes, menos en Internet Explorer, ¿vale? Evidentemente. La propuesta es de creo que es 2016, cuando empezó a tener soporte potente y Explorer ya estaba descontinuado. Así que salvo eso, pues tenemos un soporte bastante potente. Por 93% es bastante pepí. Alguno me preguntará, oye, que yo soy del otro 7%, ¿qué hago yo? ¿Cómo tal? Lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es
Bueno, tenéis la opción de usar esta sintaxis, ¿vale? Que son las CSS Feature Queries, que yo no había escuchado prácticamente esto en la vida, pero os permite saber si vuestro CSS va a dar soporte a las variables, ¿vale? Si metéis el código en uno de estos bloques, pues si el código lo permite, reconoce CSS, y si no, pues no. Lo que pasa es que sinceramente esto no compensa, porque como puede que no se ejecute, tienes que tener un fallback súper grande, hardcodeando todos los colores, o todos los tamaños de fuente, o todos lo que sea que estéis utilizando, y entonces, pues sinceramente no compensa. Si tenéis que dar soporte a Internet Explorer, pues volved a SAS o a SCSS, que son cosas que han sido coetáneas en el tiempo, y utilizad eso. Vale. Vamos a ver un poquito de la sintaxis, es decir, oye, pues me mola, suena potente, quiero utilizar las variables en CSS, ¿cómo empiezo? Pues tú defines tus variables con 2 guiones, ¿vale? Es la única restricción que hay. Luego ya el nombre de la variable, que puede ser letras, mayúsculas, minúsculas, números, emojis, todo funciona, ¿vale? Una distinción importante es que las mayúsculas y minúsculas importan. No es lo mismo red minúsculas que red mayúsculas. Aquí CSS entiende que hay 3 variables diferentes. Bueno, tenedlo en cuenta cuando estéis declarando variables. En general, si sois programadores, que entiendo que sí, pues utilizad las mismas convenciones que en cualquier otro lenguaje de programación que estéis tocando y va bien. Que camel case, que snake case, que lo que sea, ser constantes y no vais a tener problema con el nombrado de variables. Vale. Segunda parte, ya tengo mi variable definida. ¿Cómo la uso? Súper sencillito, la función var. La función var, le pasas entre paréntesis la variable que quieres utilizar y ya está. Es que la sintaxis es muy fácil realmente, no tiene mucho más misterio, ¿vale? Y ya con eso, pues en este caso el div de block, pues tendría como color DC 3545, lo que fuera, ¿vale? Adicionalmente, podemos pasarle un segundo parámetro a esta función de var, que es el valor por defecto, ¿vale? Si la variable no existe, o sea, si este fuera mi único CSS, es un proyecto de puta madre, y se me ha olvidado declarar la variable red, pues ese color no se queda vacío, sino que coge este segundo valor de fallback, ¿vale? Y de sintaxis realmente ya no hay mucho más, porque ya digo que es una especificación muy sencillita. Una cosa que no podemos hacer es utilizar las variables de CSS en la parte izquierda, digamos, de la declaración. Es decir, no puedo asignarle una propiedad, siempre tiene que ser un valor. Si le asigno una propiedad, pues me va a decir que no. Va a tacharlo y te has quedado sin CSS. Vale, vamos a ver, la sintaxis ya no tiene más, es muy sencillita de usar. Vamos a ver un poquito más de ejemplos y de cosas que podemos hacer con CSS. ¿Vale? Este ejemplo de aquí, tenemos un red y un blue, ¿vale? Cositas interesantes, en el ejemplo de background color utilizamos el blue directamente y ese es mi valor. En el ejemplo de border lo utilizo como parte del valor, es decir, el valor no tiene que ser una variable, sino que puede ser parte de la declaración. Puedo decir 3 píxeles, solid, y luego una variable, o puedo decir 3 píxeles, una variable y luego un color, ¿vale? Puede ser parte del valor, no hace falta que sea el valor completo. Esto lo veremos un poquito más adelante en uno de los ejemplos, que le da bastante potencia. Más cositas. Cualquier tipo de valor es válido, ¿vale? Hasta ahora he usado colores, se pueden usar píxeles, se pueden usar números enteros, se pueden usar varios números separados por comas, lo que me sea conveniente a mí como desarrollador, ¿vale? Y CSS no tiene ningún problema con esto, ¿vale? En este caso tenemos varios z-indexes que los usamos sin problema, tenemos alturas, tenemos tamaños de fuente, funciona, ¿vale? Se pueden combinar con otras operaciones de CSS. También muy interesante esto, sobre todo combinarlo con calc, que es también otro operador que es la hostia. En este caso, pues height header 60 píxeles y mi div main, que es el que va a ocupar todo mi contenido, pues tiene una altura de 100 VH las unidades del viewport, toda la pantalla, menos 60 píxeles, que es justo lo que ocupa el header. Pues oye, sin tener que estar hardcodeando valores, consigo que el main cambie según cambie la altura del header. Que más adelante viene alguien y me dice, oye, que ahora el header tiene que ocupar 80 píxeles. Cambio la variable, aquí no tengo que cambiar nada y ya automáticamente tiene el valor correcto. También se puede combinar consigo misma. Esto es un ejemplo un poquito más rebuscado, pero podéis poner como fallback de una variable otra variable. No pasaría nada.
¿vale? Si el color 1 no existe, pues utilizo el color 2. Y si el color 2 tampoco existe, pues pongo blanco. Pues se puede. CSS le da un poquillo igual. ¿Vale? Incluso consigo misma, parte 2. ¿Vale? Puedo calcular nuevas variables a partir de variables anteriores. Yo defino el título y defino que mi subtítulo es el 80% del tamaño del título, pues no hay ningún problema, ¿vale? Se multiplican y ya está. Se pueden hacer cosas raras. Esto es un truquillo que uso yo de vez en cuando, ¿vale? Que es definir el mismo color en hexadecimal y en RGB, ¿vale? Y esto me permite pues definir el color como directamente el color en hexadecimal o definir el color en RGB. Y dirás tú, oye, pero estás haciendo exactamente lo mismo y la segunda sintaxis parece mucho más complicada. ¿Por qué haces esto? Pues en la siguiente diapositiva se revela la motivación. Vale. En el segundo caso, ¿vale? En el de RGB, lo estoy añadiendo, pero en vez de la función RGB, a la función RGBA. Entonces, los tres canales RGB se los estoy pasando con una propiedad y la opacidad se la estoy pasando con otra. Entonces, así no tengo que estar definiendo una variable que sea el rojo, una variable que sea rojo con opacidad al 60%, rojo a la opacidad 60%, rojo opacidad 40%, sino defino una variable que es rojo, luego voy jugando con las opacidades, ¿vale? Y luego también la tengo en formato hexadecimal por si simplemente la necesito usar de forma normal. Esto es un caso pues ya un poco más rarillo porque tengo dos variables en la misma secuencia, pero también es perfectamente válido. Tampoco vale todo, ¿vale? Esto es una de las limitaciones que tienen las variables, es que no puedo combinarlas de forma que la sintaxis de la variable sea inválida, ¿vale? En este caso he declarado un 30 allí, pero es un 30 sin unidades y le estoy intentando pasar las unidades directamente en el valor. Esto no te deja, ¿vale? Simplemente porque CSS no es capaz de procesar esa unidad. Además, muchos editores de texto de esto se dan cuenta y te lo marcan en rojito y te dicen, oye, que esta no es una sintaxis que yo pueda parsear, no puedo ayudarte con esto, no lo uses así. Siempre las unidades van con la propiedad que tengan, a menos que sea algo como el z-index, que no lleva unidades asociadas, ¿vale? No se pueden poner solamente los valores. Bueno, si os hace mucha ilusión usar esto, podéis utilizar, no lo he puesto por ningún sitio, pero bueno, podéis utilizar calc, un píxel por 30, pero no tiene mucho sentido poner 30 píxeles directamente, si es un tamaño de fuente. Vale, errores, además de este, que era una pequeña introducción. Más errores. Aquí lo he puesto en formato si alguien se anima a intentar responder. Así que, ¿alguien se anima a intentar responder qué pasaría en este caso? Imaginad que este es todo el CSS. Entonces, solamente tengo background color, red, FF0000. Este es bastante fácil, si habéis estado prestando atención, debería ser muy fácil. ¿Qué valor es el de background color? ¿Alguien? FF0000, correcto, es rojo, ¿vale? Para eso están los valores de fallback. Se utiliza el valor de fallback, ¿vale? ¿Qué pasa si no hay valor de fallback? ¿Qué pasa si este es mi único CSS? ZH no hace nada, exactamente. Entonces, la propiedad toma el valor initial. Has liado, has utilizado una propiedad que no existe, pues es como si no hubieras puesto nada. Te vuelves a initial. O utilizar variables sin sentido, ¿vale? Yo defino red como 20 píxeles, background color, red. Background color 20 píxeles es una cosa que no tiene sentido. ¿Qué pasa? Pues pasa, si el valor final no tiene sentido, se pone initial, que es exactamente lo mismo que pasaría si estuviéramos en CSS normal. Si tú pones background color 20 píxeles, te lo tacha. ¿Qué pasa si la variable no tiene sentido y hay fallback? Vale. Lo que pasa es que no afecta. El fallback es solamente para las variables que no están definidas. Si sí está definida la variable y está definida mal, mala suerte, haberlo hecho mejor, ¿vale? Es solamente si se nos ha olvidado definir la variable. Vale. ¿Qué pasa si tengo otro valor sin el var? Es decir, esta variable no tiene sentido, pero he definido una variable antes que no utiliza var, intentando que si me da un error, pues oye, por lo menos tengo un background color antes y puedo subirme a él, ¿vale? Lo que pasa en esta situación es que no hace nada especial porque haya un var o porque no haya un var. Esto no sería una sintaxis válida, o sea, aquí no rescatarías el valor anterior, lo pisarías y luego es inválido y te quedas con initial,
Pues porque haya un var definido no va a cambiar nada, ¿vale? CSS no tiene prácticamente comportamiento especial por ver vars. Vale, pues vamos a ver un par de casos de uso con cositas más complicadas. Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso antes de empezar con el scoping, y es todos los ejemplos que os he enseñado hasta el momento, que es hasta donde llega el scoping, ¿vale? Empezaban con esto de aquí de root, que supongo que lo habréis visto antes, si no, es un selector a nivel global, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a introducir del scoping es que no hace falta que tus variables estén declaradas en root, sino que las puedes declarar en selectores más específicos, ¿vale? Lo puedes meter en H1, lo puedes meter en todo el anidado que quieras, y no hay ningún problema. Pero aquí viene una de las cosas que más quería trasladar yo con esta charla, y es, si tú estás en un proyecto, ¿vale? Y si tú estás diciendo, oye, pues me ha molado esta charla, me gustan las variables CSS, creo que las voy a utilizar, pues se pueden dar varias circunstancias, y una de ellas es que no puedas tomar el ownership total del proyecto y empezar a meterlas en todas partes. Entonces, un muy buen paso es pues coger tu root y empezar a definir ahí tus colores, tus tamaños de fuente, tus headers, tus z-indexes, tus lo que sea, y ya los vas utilizando pues directamente en todo el proyecto. Si tienes más ownership del proyecto, igual te puedes meter más a fondo con selectores más específicos, con mutaciones más avanzadas, inyectándolo con JS, lo que sea. Pero el punto, o sea, un punto de transformación, si tu proyecto no tiene CSS variables, a pasarlo a CSS variables, es simplemente definir un root, trasladar ahí los colores, tenerlos como variables globales y empezar a usarlos en el código. Y es un punto que ya tiene muchísimas ventajas porque mejora muchísimo la legibilidad y seguramente la consistencia de tu app, porque en vez de estar hardcodeando valores que luego te cambian, que luego no sé cuántos, pues simplemente tienes definidas variables, tienes las variables puestas y queda muy claro que esto es un rojo porque pone color red y estos son 100 píxeles menos la altura del header porque pone que es un header, el footer mide tanto porque lo pone en una variable, el z-index de esto es el del modal porque lo pone en una variable, y ya eso mejora mucho la legibilidad. ¿Que tienes mucho más ownership del código, que puedes hacer cambios mucho más agresivos? Pues aquí viene todo este tema del scoping, ¿vale? El scoping funciona exactamente igual que otras partes del CSS. Una variable toma el valor más específico que encuentra, ¿vale? Si tú defines que tus párrafos, tus P's tienen font size 20 píxeles y luego le dices, oye, los P que tengan clase important en vez de, bueno, clase important no es el mejor ejemplo, los P que tengan clase article, pues en vez de 20 píxeles van a tener 25 píxeles, como esta segunda regla es más específica, va a predecir ese valor, ¿vale? Va a ser 25 píxeles en vez de 20 píxeles. Con las variables de CSS pasa exactamente lo mismo. La variable más específica va a ganar a las anteriores, ¿vale? Entonces esto nos permite... La columna se baja de la vida. Esto nos permite hacer cosas bastante chulas, reemplazando en distintos momentos del código, respondiendo a eventos o cosas por el estilo, variables, cambiando de variables y haciendo que el proyecto en sí cambie, pues bastante. Entonces para eso he desarrollado uno de los ejemplitos que, como ya digo, está disponible en el GitHub en uno de mis repositorios, que se llama Canarias JS algo, tampoco es muy difícil de... A ver, localhost, pero 8000. Vale, entonces he desarrollado Instagraph, ¿vale? Para los que no lo sepáis, Instagraph es como Instagram, pero para compartir tus gráficos más bonitos, ¿vale? Entonces le he añadido una serie de features, ¿vale? Que ahora si queréis le damos una pensada, pero que he resuelto de forma muy sencillita con variables CSS, ¿vale? Una de ellas, que es bastante popular, es este botoncito de la luna, que lo que hace es cambiar a tema oscuro, ¿vale? Esto, si lo pensamos sin variables CSS, digamos, pues esto sería ¿vale? Pues le pongo una clase al body o le pongo algún tipo de señal para poder saber en qué escenario estoy, si tema ligero o tema oscuro, y pues según tenga eso o no activado, en un montón de sitios voy cambiando, pues por ejemplo, lo que es el texto de Instagram ha pasado de ser negro a ser blanco, pues le pongo pues yo que sé, antes pondría P color black, pues ahora le pongo P color white. El fondo del body antes era white, ahora es black. El borde de no sé cuántos antes era black, ahora es white, etc. Son un montón de cambios en un montón de sitios para pues conseguir que cambie de claro a oscuro, ¿vale?
Esto, sin embargo, a ver si lo tengo por aquí a mano. Mira, qué listo soy. Sin embargo, si lo vemos en código, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros el código muy rápidamente, pero vamos que no tiene ¿se ve bien? Igual le meto un poco de zoom. Ahí, vale. Vale, el código, voy a hacer esto un poquito más pequeñito porque no nos hace falta tanto. Vale. El código no tiene mucha complicación, tengo el título, tengo los botones que lo que hacen es activar en el body una dark, aquí un zoom, que esto lo enseñaré ahora, ¿vale? Mis seguidores y mis followings y mi galería de gráficos, que es para lo que está Instagraph, para compartir gráficos, ¿vale? En el CSS, ¿qué he hecho? Pues me he esforzado y he definido un montón de cosas con variables CSS. He puesto los colores, he puesto los tamaños de la imagen, he puesto incluso un icono, porque como las variables, ya he dicho antes, no tienen restricción de tipos, pues puedo hasta poner texto ahí, no pasa nada, ¿vale? Y he definido unas cuantas dimensiones. Entonces, el único cambio, bueno, voy a enseñar esto rápidamente, el único cambio, ¿vale? Tengo en un montón de sitios, pues eso, que el color de fondo del body es color light, que el header tiene un color light, y en color dark hay unas cuantas cosas más. El borde es color dark, el title tiene color dark, el botón de zoom también es color dark, el nombre tiene color dark, los followers y los following tienen color dark, etc, etc, etc. Y el único cambio que he tenido que hacer para que cambie de tema claro a tema oscuro es decirle, oye, cuando el body tenga la clase dark, cámbiame los colores. Como esta es más específica que un selector genérico, pues cuando se activa esa clase se hace ese cambio de variables y ya está. 2 líneas de código y he conseguido cambiarlo todo. Sí, he tenido que hacer el esfuerzo de redefinirlo todo con variables CSS en vez de hardcodear los colores. Pero me he llevado esto súper fácil, esta feature que tanto mola y que se ve en tantas páginas. Algunos me podréis decir, oye Jorge, te has pasado de listo. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, mira, media hora. Vale. Jorge, te has pasado de listo, has cogido un tema blanco, un tema negro y has rotado esos dos y eso tiene un contraste súper bueno y es súper fácil, pero si tuvieras amarillos y naranjas y no sé cuántos, a lo mejor no puedes cambiar de blanco a negro inmediatamente sin que eso tenga consecuencias. A lo mejor un naranja sobre un blanco se ve bien y el naranja sobre negro se ve fatal y no puedo hacer eso. Y yo te diré, pues tienes razón, igual en tu proyecto real no es tan sencillo como 2 líneas de código, que me viene súper bien en un ejemplo en una conferencia. Pero esto me ha ahorrado muchísimas líneas de código, a lo mejor no me las salva todas y no tiene ninguna desventaja. Entonces, aunque no sea tan idílico en el mundo real, tiene 0 desventajas y tiene potencialmente muchas ventajas, así que es interesante usarlo. Al botón de zoom, que es el que está aquí, le pasa una cosa bastante parecida, ¿vale? Activa una clase en el body y lo que me permite es cambiar el tamaño de las imágenes. De nuevo, en código esto es súper sencillo porque he definido el tamaño de las imágenes, dimensions image, con una variable. Entonces, cuando tengo la clase zoom, pues cambio ese tamaño. Entonces, las imágenes que estaban utilizando esas dimensiones para pintarse en el grid, pues ya de repente pues reciben otras, se recalcula todo el grid y no hay ningún problema, ¿vale? Y la única cosa adicional que os quería enseñar de este ejemplito es lo que pasa cuando no tengo suficiente tamaño de pantalla y activo, aparte de Chrome 101, activo las media queries, ¿vale? Las especificaciones son compatibles, ¿vale? Puedo cambiar tamaños, fuentes, colores y demás con media queries, ¿vale? Entonces, pues simplemente para que veáis cómo queda en código, aquí al final de todo he dicho, oye, cuando tengo menos de 700 píxeles, vuelve a cambiarme las dimensiones de la imagen, vuelve a cambiarme el título del no sé cuántos, vuelve a cambiarme la altura del header, ¿vale? En este caso creo que se aprecia justito, pero se aprecia que el header se hace un poquito más pequeño, pero el resto del CSS y del HTML se recalcula perfectamente porque yo piso una variable y automáticamente pues todo lo que tenga que cambiar cambia. No tengo que estar reescribiendo un montón de código, no tengo que estar diciéndole otra vez que el main ocupe menos, que las imágenes ocupen más. Simplemente cambio la variable y el resto del CSS digamos que recalcula los valores para que cuadre todo. Vale, pues respecto a Instagraph no tengo mucho más que contar. Esto es lo que es el scoping. Vale, caso 2 partials. Esta parte de aquí está orientada a mejorar un poquito la legibilidad de algunos cambios, de algunos selectores y demás.
Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos que hay. Este no es el ejemplo perfecto, pero tampoco quiero hacer spoilers de lo que voy a enseñar en el proyecto. Entonces, si os fijáis en la propiedad de border, border tiene tres partes, que son el ancho, el estilo y el color. Entonces, yo puedo definir el border como pues, tres variables, border width, border style, border color, y las combino para formar lo que es la propiedad CSS. Y entonces, cuando llega un atributo más específico, pues se reemplaza esa variable, pero no tengo que reemplazar toda la sintaxis de border. Es decir, en el caso de box pink, cambio el color y no tengo que cambiar ni el width ni el style. Y esto le da un poquito más de legibilidad al código que pisar el border entero. Y este no es el mejor ejemplo porque border en realidad es un atajo para poner las propiedades border color, border style y border width, que existen como propiedades separadas. Pero no todas las propiedades de CSS tienen un equivalente desglosado en múltiples propiedades, que es lo que vamos a ver aquí con Quitar, que es una aplicación que he desarrollado para dejar tus malos hábitos. No tiene nada que ver ni he sacado ningún tipo de inspiración de Twitter. Me he liado. A ver. Python, HTTP server. Ah, y encima he cerrado la pestaña anterior. Qué listo soy. Ah, que tengo que hacer. Ahí está. Vale. Elige el hábito tóxico que quieres dejar. ¿Vale? Vale. Lo único que tiene este ejemplito, ¿vale? Porque lo de los partials es una cosa muy sencillita, es que cuando pongo el ratón por encima de una de ellas, pues el sombreado se oscurece. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues esto se consigue, y esta ya sí que es una propiedad que no tiene una forma de descomponerse, y esto lo hace un poquito más fácil de leer, con esta parte de aquí, ¿vale? Box Shadow es una propiedad que yo nunca sé hacer bien a la primera, pero realmente está compuesta de 5 partes, que son la posición X, la posición Y, el blur, el spread y el color. Entonces, puedo definir las 5 como variables, y cuando quiero que cambie el Box Shadow, pues lo único que hago es pisar, a ver, me referencia, esto, ¿vale? Cambio bueno, este en concreto no es, en este caso estoy cambiando la posición de la Y, porque como la tarjeta se da la vuelta, pues el eje Y cambia y se lía un poquito. Aquí está. Cuando hago hover sobre la tarjeta, le cambio el color de la Box Shadow. Y solamente le cambio el color de la Box Shadow. Pero es que en el caso de la Box Shadow no hay otra forma, o sea, no existe una forma de cambiar solamente el color. Tendría que poner, si no tuviera las CSS variables, tendría que poner toda otra vez la secuencia de la Box Shadow entera. Y entonces eso hace que no sea muy claro ver qué estoy cambiando exactamente. Tendría que estar comparando lo que pone aquí con lo que pone aquí constantemente. Y si estoy tocando mucho pues las Box Shadows, pues al final es un jaleo, porque hay otras 4 propiedades que encima yo no me sé ni lo que significan, y en cambio aquí pues cambio el color y listos. ¿Vale? Esto es un poquito la idea de partials, que puedo simplemente redefinir una variable como una suma de varias y cambiar solamente pues un aspecto de la variable sin cambiar la variable entera. Vale. Bueno, el caso 3, que es Dynamics. Aquí es donde la cosa se pone interesante y hay un poquito de JavaScript. Espero que en el Canarias JS todos sepáis algo de JavaScript, porque si no, se va a poner complicado. Puedo pasar propiedades a CSS a través de JavaScript, ¿vale? Con una sintaxis tan sencillita como esta, ¿vale? Y de esta forma, este sería el equivalente a poner root color value, ¿vale? Pero así, desde JavaScript, respondiendo a eventos, respondiendo a interacciones del usuario, puedo pasarle variables al CSS, y el CSS las coge, las recalcula automáticamente y demás. Que esto es un buen motivo por el que usamos fallbacks, porque hasta ahora yo he explicado lo que era el fallback, dices ya, pero ¿cómo se me va a olvidar a mí declarar la propia variable que voy a utilizar más adelante? No tiene ningún sentido, ¿vale? Si solamente tienes CSS, a lo mejor a ti no se te olvida, pero si se la estás pasando de un JavaScript, a lo mejor de error, a lo mejor el usuario no hace esa acción, y entonces a lo mejor sí que no está definida y tiene mucho más sentido meter un fallback. Entonces vamos a ver un par de ejemplitos de uso de esto.
que son Facebook y Snapchat. No sé, de nuevo, no he cogido inspiración de ninguna otra red social famosa. De Facebook, Python, esto. A ver, que ya le voy pidiendo el tranquilo a esto. Vale. Esto es un cuento corto que escribió Isaac Asimov, que habla del destino de la humanidad. Una lectura bastante interesante, pero bueno, no es el objetivo de esto. El objetivo de esto es que aquí hay un selector del tamaño de fuente, ¿vale? Según nuestra agudeza visual, pues esto se puede convertir en muy interesante rápidamente, ¿vale? Aquí, cuando toco este selector, pues cambia el tamaño de fuente. ¿Y cómo lo hace? Pues como esta charla va de CSS a variables, podéis haceros una idea de que lo hace con variables CSS. En este caso, cuando detecto un cambio en el tamaño del selector de size, que es un selector que está hardcodeado un poquito más arriba, tampoco me he matado con este ejemplo, pues cambio la propiedad de root y se la pongo a pues el valor que corresponda, que son 20 píxeles, 24 píxeles, 28 píxeles, 32 píxeles, lo que sea. ¿Vale? Y con eso cambia bueno, luego en el CSS está puesto que a ver, ¿dónde estaba esto? Aquí estamos. Bueno, de hecho no. Aquí. El font size es el tamaño que haya recibido de size desde el JavaScript o en su defecto 24 píxeles, porque hasta que el usuario no interactúa con el selector no recibo una variable, entonces le tengo que poner un fallback, ¿vale? Y el otro ejemplo que hay, que es un poquito más elaborado, es este de aquí. He añadido un listener al scroll. He añadido un listener al scroll. Y cada vez que hago scroll, detecto a qué distancia estoy, cuánto me queda y cuánto tal. ¿Y para qué estoy usando esta variable? Pues estoy utilizándola aquí, ¿vale? De nuevo estoy utilizando la parte de parcels, no estoy redefiniendo todo el gradiente cada vez, pero estoy diciendo que hay un gradiente que va de izquierda a derecha, que sea en parte negro y en parte transparente. Explicar lo que hace esto es muy complicado, verlo es muy sencillito. Fijaos debajo del header cómo va apareciendo una barrita de progreso según voy avanzando por el relato hasta llegar al final. Pues esa barrita de progreso es con CSS pasándole una propiedad del porcentaje de scroll que llevamos y lo va recalculando cada vez sin yo tener que estar pisando estilos, recalculando porcentajes, interpolando ni nada. Simplemente pues yo se lo paso a CSS y CSS ya se ocupa de pintar el gradiente. Y el último ejemplito que tengo para vosotros, he cerrado algo que no tenía que haber cerrado, me parece. No sé. El último ejemplito que tengo para vosotros es Snapchat. Que es una cosa que me parece, vamos, una flipada. No, he perdido lo de localhost. Bueno, que está aquí. Pero esto, ahora, vale. Esto es Snapchat y no se ve mucho, pero es es una pantallita que va siguiendo mi ratón y detrás hay un gatito. Sorpresa, en realidad hay dos gatitos. ¿Vale? ¿Qué hay detrás de esto? Pues de nuevo, un poquito los conceptos que hemos estado explicando en la charla, pero de forma muy compacta, que es lo que me ha gustado de este ejemplo. ¿Vale? Tengo un listener del mouse move. Cada vez que... Dime. Yes. Tengo un ejemplo del mouse move. Cada vez que muevo el ratón, me pasas como propiedad en las coordenadas X e Y de donde estoy. Súper sencillito. ¿Y qué tengo en el CSS? Pues tengo dos parcels. Bueno, tengo dos variables que estoy calculando a partir de las coordenadas de los valores del ratón, ¿vale? Que me ubican las coordenadas X e Y. Y tengo una background image, que esencialmente es un círculo negro, excepto una zona transparente que está en esas coordenadas. Y por eso tengo un div negro, salvo pues justo la zona por la que me voy moviendo. Y todo esto está hecho prácticamente sin JavaScript. Lo único que hace JavaScript es pasarle los datos de las coordenadas del ratón al CSS y el CSS ya gestiona esta mini aplicación para ver gatitos tan chula. ¿Vale? Y bueno, con eso yo os he contado todo lo que os tenía que contar de variables CSS, así que si tenéis alguna pregunta es el momento, o si me queréis aplaudir porque os haya gustado la presentación también es el momento.